Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Bueno, pues damos gracias a nuestro Dios porque estamos aquí nuevamente reunidos. Vamos a seguir analizando la vida de diferentes personajes que hemos estado viendo diferentes en cada una de las partes del Antiguo Testamento y viendo cada uno de ellos y la forma en la que glorificaron a Dios. Y aún así, cómo en cada uno de ellos se presentó la adoración a Dios. Cada uno de ellos representó y cada uno de ellos tuvo adoración para nuestro Dios. Fue increíble que hemos visto que en diferentes circunstancias se puede adorar a Dios. La semana, o hace 15 días, veíamos, ¿verdad?, también a uno de los personajes, a Ana, por ejemplo, que adoraba a Dios en medio de la angustia. Se puede adorar a Dios en medio de los problemas. No nada más se adora a Dios cuando se está bien, cuando todo está bien en la vida. También podemos adorar a Dios en medio de las dificultades. Ahora vamos a analizar también a otro personaje más. Este personaje lo encontramos ahí donde tuvimos nuestra lectura hace un instante con nuestro hermano Jaime, ahí en 2 de Samuel, capítulo 11. ¿Verdad? Ahí veíamos, o vamos a ver, la historia de este personaje. Es el rey David. Te invito a que abras tu Biblia y vamos al segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11, ahí donde tuvimos nuestra lectura hace un instante. Segundo de Samuel, capítulo 11. No vamos a participar de la lectura, ya la tuvimos, pero te pido que ahí lo tengas para que tengas fresco lo que acabamos de leer y si es necesario poder hacer algunas anotaciones. Ok, en 2 de Samuel, capítulo 11, vemos que habla sobre el pecado del rey David, ¿verdad? Habla sobre este pecado terrible que tuvo este gran hombre. La meditación del día de hoy le puse por título Caída de gigantes. ¿Por qué caída de gigantes? Bueno, se reconoce al rey David como un hombre fuerte e íntegro. Casi siempre sobresalen las buenas cosas que hizo David, ¿verdad? Veíamos o podemos notar que a David se le menciona en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. No hay ningún otro personaje en la Biblia que tenga esta característica, esta cualidad, esta forma en la que Dios le pueda dar ese título, conforme a su corazón. Eso nos hace pensar y nos hace reflexionar que entonces David hacía todo lo que a Dios le agradaba. Pero sin embargo, aquí vemos una situación que le pasó al rey David. Al rey David pasó en esta situación trágica, en esta caída que tuvo él con una mujer, con Betsabé. ¿Verdad? Hace rato participamos de esta lectura. ¿Por qué podemos ver, hermanos, que grandes hombres de fe? ¿Por qué podemos ver que tal vez hombres que considerábamos nosotros muy espirituales, buenos hermanos, ¿verdad? Ya sea conocidos, ya sea hasta por televisión, hoy en día se ha escuchado de muchos pastores, ¿verdad?, que se han cambiado a una fe ecuménica, una fe falsa? ¿Por qué vemos que pueden caer? Y a veces es terrible, hermano, que podemos escuchar de que ya se escuchó que allá un pastor cayó, los líderes de este lado ya están mal, cayeron. Qué terrible es ver cuando los líderes también caen. Es horrible, hermano. Llega a pasar. No es la voluntad de Dios. Y en la palabra encontramos muchos ejemplos de hombres que han caído, ¿verdad? Y que cómo Dios ha juzgado esas causas y que nos muestra que no es la voluntad de Dios, sin embargo pasa. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esta situación? Ahorita estamos mencionando hombres grandes, hombres de renombre, tal vez líderes de la iglesia, pero esto, hermano, pasa a todos los niveles. Tanto le pasa a los líderes como también le sucede al congregante, ahí, a cualquier congregante. No vayamos a pensar que porque no hay liderazgo o porque no estoy ejerciendo ningún ministerio, entonces ya me escapé. Esto puede pasarnos a todos. Pero el ejemplo es de que si alguien que es fuerte y líder o que consideras espiritualmente fuerte le puede ocurrir esto es algo en lo que todos nos tenemos que cuidar. Absolutamente todos. Así que aquí le pasó a un gran líder, pero esto te puede pasar a ti. Y es más, si podemos verlo o analizarlo, todos somos líderes en algún grado.
Tal vez tú eres el líder de tu casa, tal vez tú eres la jefa de familia, la ama de casa, tal vez tú eres, ¿verdad?, el que tiene alguna responsabilidad como hermano mayor, tienes algún hermano de cuidado. Entonces, incluso de alguna forma u otra, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad, porque somos líderes de algo. Vámonos hasta lo más básico. Tú eres líder de tu propio cuerpo, tú eres líder de tu persona. Así que para todos es este mensaje. Grandes hombres caen, también cada uno de nosotros podemos caer, ¿verdad? Sabemos que ante Dios todos somos iguales y asimismo este mensaje entonces es para todos. Dicen por ahí, hay una frase que dice que mente desocupada, taller de Satanás. No sé si alguien ha escuchado este tipo de frases, ¿no? Pero dice, se me hace muy curioso, ¿no? Mente desocupada, taller de Satanás. ¿Qué tan cierto tiene esta frase? ¿Qué tan real puede ser esta frase? Creo, hermano, que al pensar en esta frase y analizar lo que dice esto, digo, creo que sí es cierto. A veces cuando no estamos pensando en nada, no tenemos nada que hacer, empiezan algún tipo de cosas en nuestra mente, pensamientos, empezamos a divagar. Son cosas que nos pueden llevar a pecado, ¿sí? Entonces es malo, es desafortunado tener la mente en otros lados, no ocupada, no enfocada en lo que verdaderamente merece. Ya sea en lo que tienes que hacer. Tomemos un ejemplo común. Si la ama de casa no está al pendiente de lo que tiene que hacer en su casa, de lo que, me falta eso, tengo que ir al mercado, tengo que hacer aquello, todo eso, y pues como que no piensa en nada de eso, pues no va a pasar absolutamente nada, pues de su quehacer en su casa se va a quedar todo igual, no va a haber nada provechoso. ¿Pero qué estará pensando? Tal vez en el peor de los casos, pues empiezan a ver telenovelas, empiezan a ver este tipo de cosas, se enganchan en programas, y en cuestión de tiempo ya se enganchan con ese tipo de programas porque piensan que tienen tiempo, que no hay problema. Y entonces la mente ahí, aunque está recibiendo información, está desocupada, está ociosa, no está haciendo nada provechoso, no está haciendo nada edificativo, ¿sí? Dios nos ha dado una capacidad mental muy importante a cada uno de nosotros, y lo importante es capacitar nuestra mente. Debemos de capacitarla, ejercitarla, que siempre esté trabajando nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, mente desocupada, taller de Satanás. Entonces no prestemos nuestro pensamiento, nuestra mente, para que empiece a llenarse con cosas en las cuales Satanás empiece a trabajar, ¿verdad? Entonces hagamos que nuestra mente siempre esté ocupada. Una de las razones por la que podemos caer en el pecado, podemos caer en la tentación, es por no ocupar nuestra mente en cosas que merecen la pena, en cosas que en verdad van a edificar nuestro pensamiento. Y crean que esta es una disciplina que todos tenemos que ejercitar, ¿sí? Vamos a pensar en esto. ¿Qué será más fácil? ¿Ponerme a memorizar un versículo o pues prender tantito la televisión, ¿no? Entonces, pues se nos hace más fácil, más cómodo lo otro, ¿verdad? ¿O qué se nos hace más interesante, verdad? Poder, no sé, pasar unas 3, 4 horas en Facebook o poder leer un libro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más me impide? ¿Sí? No estoy diciendo de que, hermano, ya ahorita saca de televisión y tírala, pero vamos a buscar un equilibrio, ¿sí? Que nuestra mente esté más ocupada en esta parte, ¿sí? Que nuestra mente esté ocupada en las cosas que merecen. Algo que es muy común en nuestra sociedad actual, hermano. Hoy en día, muchos jóvenes, vamos a empezar por el lado de los jóvenes, que es donde estamos afectando más, el hecho de no tener la mente ocupada ha llevado a que muchos jóvenes en verdad estén desperdiciando mucho de su potencial. Es muy triste, hermano, muy triste, pero estamos viendo muchos jóvenes que en verdad no están desarrollando su capacidad a lo que tenían que hacer. Es más, ¿saben, hermano? Yo escuché hace como unos 6 meses más o menos, que la juventud o la etapa de la juventud del ser humano ya se ha prolongado. Ahora, alguien de 35 años, casi llegándole a los 40 años, todavía se considera un joven, que todavía está en desarrollo. ¿Se imaginan esta parte, hermano? Todavía es un joven, ya no se le cree como alguien maduro ni capaz, sino que todavía es un joven, en el sentido así de antes, ¿no? De que pues un jovencito de 20 años, de 17 años, ya no.
aún hasta los 40 años se considera que una persona es joven, que no es totalmente madura. ¿Sí? Esto ha llevado a que nuestra mente, como no está ocupada, ¿verdad?, se prolonga un montón de cosas, y el desarrollo que deberíamos de tener y el potencial que tendríamos que estar dando no se da. Muchos hombres, si analizan ustedes, hermanos, en la historia, muchos científicos, muchos hombres de renombre a los 25, 30 años ya eran alguien famoso, en el cual ya podían hacer un montón de cosas porque eran conocidos por su sabiduría, por su inteligencia, por todo lo que podían hacer. E incluso antes, la natalidad, la muerte de las personas, alguien ya viejo se moría a los 40 años. Ya era alguien viejo para morir, 40, 50 años. Entonces esto hacía que las personas se apuraran, y a los 25 años, 20 años ya tenían un potencial muy alto. Ya sabían muchas cosas, ya habían aprendido muchas cosas, se dedicaban a leer, a estudiar, a capacitar su mente, a tener entretenida la mente. Hoy en día no pasa mucho eso. Y hoy hasta los 40 todavía seguimos no desarrollados bien intelectualmente. Es muy triste. Y esto ha hecho de que también surge la generación de los niños. Hermano, ¿sabes? A mí me daba antes, o yo cuando era más joven, ya puedo decir eso, antes que cuando era más joven, ¿no?, cuando tendría tal vez unos 15, 14 años. Bueno, entonces yo veía a amigos que en ese entonces empezaban a drogar con marihuana, cemento, pero los veíamos y eran personas en situación de calle, mal vestidos, desarreglados, mal comidos, todos sucios, drogándose en la calle, durmiendo en la calle, mal vistos, estaban muy mal, económicamente no tenían nada. Así se le veía a la gente drogadicta de antes, a los jóvenes que estaban perdidos en la drogadicción. Hoy en día, hermano, me sorprende ver a jóvenes drogándose con cemento, con las mismas sustancias de cuando yo veía cuando era más joven, ¿verdad? Pero bien vestidos, bien arreglados, en carros, con celulares. Son totalmente diferentes a lo que era antes. Pero vean, esos jóvenes, aunque lo tienen ya todo, económicamente hablando, posibilidades para poder estudiar, al no ejercitar su mente en nada, los ha llevado a divagar nada más y a caer en las drogas. Y están bien vestidos y están bien arreglados, y hemos visto muchos, he visto a muchos jóvenes así. Es muy triste que a pesar de que pueden tener grandes posibilidades, y muchos de ellos hasta en la escuela están, universidades y demás, están haciendo este tipo de cosas, porque su mente no está ocupada en algo provechoso. Ahora tú ya eres cristiano, gloria a Dios. Ahora tú ya eres hijo de Dios. Ahora tú tienes que marcar la diferencia. La diferencia que tenemos que marcar tú y yo tiene que ser importante. Y ahora tú joven, maduro, o ya grande, ya adulto mayor, tú tienes que marcar una diferencia. Y tienen que ver que eres capaz de razonar, de pensar, seamos inteligentes y podamos mostrar que Dios está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y cuando hablo de ser inteligentes, no nada más estoy diciendo de que presuman que saben cuánto es 2 más 2, no hablo de esa inteligencia, hablo de una inteligencia de que tú puedes tomar las mejores decisiones en tu vida, de que tú sí sabes tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Entonces, vamos a eso, hermano, una mente ocupada glorifica a Dios. Mantengamos nuestra mente ocupada, porque una mente desocupada, taller de Satanás. Entonces vamos a ver que a David le pasó esta situación. David no tenía su mente ocupada en lo que tenía que estar ocupado. Si ustedes recuerdan un poco de la lectura que tuvimos, dice que David estaba ahí. Es más, vamos a leer en el capítulo 11, vamos a leer los primeros versículos. Si estás conmigo, puedes encontrar ahí en la palabra de Dios, puedes leerlo conmigo, capítulo 11, segundo de Samuel. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen, hermano? Ok, dice la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Ramá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elia, mujer de Urías, Geteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su injusticia y se volvió a su casa. Hermano, vamos a resaltar esta parte. Dice que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Dónde estaba David? En su casa, paseándose en el terrado. Vean, otra debilidad más de David. ¿A qué hora se levantó David? Ahí dice, al caer la tarde, se imagina. ¿Cómo ha levantado David, verdad? Bien tranquilo, todos en la guerra, ahí peleando, pero él se levantó bien en la tarde para pasearse por el terrado, para recibir tantito aire fresco, ¿verdad? No tenía ocupada su mente donde tenía que estar. Ahí estaba David. Pasó, miró, codició, poseyó y pecó. Hermano, volvemos a retirar esta frase, ¿verdad? ¿Verdad? Mente ociosa, mente desocupada, taller de Satanás. Si solamente, vamos a pensar en verdad, si solamente David hubiera ido a la guerra, si solamente David hubiera estado en donde tenía que estar, ¿qué hubiera pasado? La historia hubiera sido diferente. Pero dicen por ahí que hubiera no existe. Entonces pasó. Entonces, mis hermanos, a veces en tu vida, en mi vida pasa, si me hubiera ido, si no hubiera, no hay esa frase, hermano. Hay que asumir también responsabilidades. Antes de todo ello, estamos conscientes. Antes de tomar, estamos en tus 5 sentidos. Cada uno, dice la palabra de Dios, que es seducido por su propia concupiscencia. O sea que cada uno es seducido por lo que nos atrae, ¿sí? A veces entonces vemos a alguien que, por ejemplo, le atrae mucho la música, entonces por ahí empieza, ¿verdad? Se angolotea. Entonces son cosas que tienen que empezar a evitar. Cada uno es seducido por lo que le atrae a cada uno, ¿verdad? David en esta parte, pues, pasó lo que pasó. Sin embargo, estaba en una situación en la que no tenía que estar. Levantándose en la tarde, fue a la guerra y pasó su situación. Entonces, hermano, punto número 1 que vamos a analizar en esta tarde, ¿verdad? La caída en nuestras vidas viene por el descuido. Punto número 1, por el descuido. David se descuidó. El descuido nos lleva a estar en ocio, a estar ociosos. Y a estar ociosos nos lleva a pecar. No permitamos que pase eso en nuestra vida. No permitamos que nuestra mente esté divagando en lo que no tiene que divagar. Entonces, hermano, punto número 1, lo que nos lleva a la caída es el descuido. Veíamos entonces en el capítulo 11, versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En cuestión de Betsabé hay muchos que se dividen en comentarios. Hay quienes creen que, pues sí, pobrecita Betsabé, ella estaba inocente bañándose y David que ahí pasó. Hay quienes comentan que posiblemente Betsabé lo hacía a propósito, porque es ilógico que una mujer se esté bañando a la vista de muchas personas en su patio. ¿Qué estaba haciendo Betsabé de esa manera? Sea de una o sea de otra manera, hermano, la tentación está para cada uno de nosotros. Sea que la busques o sea que no la busques, pero la tentación va a llegar. Sea que te metas por terrenos peligrosos o no te metas en situaciones peligrosas, pero la situación va a llegar. No sabemos a ciencia cierta si Betsabé lo hizo a propósito o no, pero la tentación llegó para David. No sabemos si en tu vida estás coqueteando con el mundo y te estás arriesgando y vas a pecar, o simplemente te estás alejando, pero el pecado va a llegar para cada uno de nosotros. Entonces, no nos descuidemos. Todo cristiano, todo hijo de Dios, todo que se confiesa ser seguidor de Cristo, debe de estar atento, debe de estar alerta,
para ver cuál es la situación que lo puede llevar a pecar. Cada uno de los que estamos aquí presentes sabemos cuáles son nuestras debilidades. Tú las sabes, ¿verdad? Hay dos personas que las saben en este mundo, ¿verdad? O en todo el universo. Tú y Dios. Nada más tú lo sabes. Tú sabes ahí en tu lugar, yo sé en dónde estoy, cuáles son las partes débiles de cada uno de nosotros, por las cuales tenemos que cuidarnos, por las cuales tenemos que protegernos, porque el descuido más el ocio nos llevará a poder enredarnos en todo este tipo de situaciones. Vamos a cuidarnos de ello. Entonces, esto nos hace caer en lo que no debemos hacer. Vean entonces, hermanos, qué importante o qué importancia tiene entonces el estar cultivando tu mente. El estar cultivando tu mente. Ajá. La palabra de cultivar, cultivar tu mente, viene obviamente de lo que es el cultivo, el campo, ¿sí? Entonces se sufre para cultivar, pero después se recoge con alegría el fruto que ahí está. Créeme que cultivarte tal vez va a ser una disciplina que te va a costar, el disciplinarte, el leer, el tener un mejor comportamiento, alejarte de las cosas que no debes, tal vez te va a costar, pero eso te va a llevar a cultivar, ¿sí? Aprender más de la Biblia, estudiar, meterte a saber más de lo que dice la palabra de Dios. Entonces va a costar tal vez al principio, pero frutos vas a recoger. Es muy importante entonces que tu mente sea cultivada. Entonces, ¿qué tan importante es esto que tú y yo tenemos que hacer? El descuido, hermano, el descuido, ¿sabes por qué viene el descuido? Por descuidado. El descuido viene por confiarnos, porque te confías, ¿sí? A veces tú te descuidas porque te confías. ¿En qué te confías? Bueno, a veces podemos decir, no, yo esa prueba ya la pasé. No hay problema, ya segurito que no vuelvo a caer en eso, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que el que cree estar firme, mire que no caiga. No nos confiemos. Tal vez David estaba bien seguro, dice, y aquí estoy bien encerradito en el palacio, no va a pasar nada, ¿verdad? Es más, hasta me estoy cuidando de que me vayan a dar flechazos, espadazos por ahí por la guerra, ¿verdad? Y sin embargo yo creo que hubiera sido mejor que le hubieran dañado la guerra a consecuencia de todo el pecado que le vi. Porque el pecado, hermano, vamos a ver esto más adelante, trae consecuencias. Entonces, mi hermano, vamos a ver que entonces ese peligro está por confiarnos. No nos confiemos. No vamos a decirnos, no, pues ya yo estoy listo, ya no voy a caer en esto, ya no va a pasar eso conmigo. No nos confiemos. El confiarnos, hermano, es un engaño de Satanás. Así te lo puedo decir, hermano. Confiarte es un engaño de Satanás. Tal vez tú ni te das cuenta, tal vez no lo percibes, pero Satanás te hace sentir seguro. ¿Y sabes por qué a veces nos sentimos seguros? Porque ahí empieza también algo de egocentrismo en nosotros. ¿Ajá? ¿Qué quiero decir con egocentrismo? Quiero decir el que tú te sientes seguro de ti mismo. Y tú dices, yo sé que yo ya no voy a caer. Yo sé que yo ya no voy a pasar por eso. Yo sé que yo ya logré pasar la prueba. Yo sé que yo soy un buen hijo de Dios y no me va a pasar eso. Yo sé que soy un hijo de Dios y jamás voy a caer en este pecado. No, yo sé que eso, yo sé que lo otro. Entonces piensas yo, piensas en ti y no estás dependiendo de la fuerza de Dios, no estás dependiendo de Dios. Es por eso que el confiarse es un engaño de Satanás. Porque Satanás te lleva a creer en ti y no creer en Dios. No nos confiemos, hermano. No nos confiemos. Por más que digan, no, ya la hice, ya doy clases en la escuela dominical, ya soy maestro, no, y ahora sí yo ya estoy orando todos los días, no, ahora sí yo ya leo la Biblia, no, yo ya me aprendí un montón de versículos. Hermano, si te confías, también puedes caer. Con todo y todo. Les decía al inicio que hombres grandes en la fe han caído. Todos podemos caer. No nos confiemos y no caigamos en la trampa de Satanás. Vamos a leer un versículo, ahí en el capítulo 12, versículo 9. ¿Ya está
algo de lo que le pasó a David por confiarse. 12:9, la palabra de Dios dice, ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí este profeta está exhortando a David y le dice, ¿verdad? ¿Por qué tuviste por poco la palabra de Dios? Se confió de David, ¿verdad? Dijo, no, pues yo ya tal vez me sé la Biblia, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Y sabe por qué podemos saber que David se sabía muy bien la Biblia? ¿Sabe por qué sabemos eso? ¿Por qué? Porque era un requisito de todos los reyes de Israel que Amán copiara toda la Biblia. Amán tenía que hacer su propia Biblia, hagan de cuenta, lo que era el Antiguo Testamento y lo que se conocía hasta el entonces de David, ¿verdad? Había muchos profetas que todavía no llegaban, pero algunas otras cosas, pero ellos tenían que hacer todo, tenían que transcribir toda la ley. Se les quedaba muy bien grabado, tenían que hacer todo eso, se equivocaban otra vez. David sabía muy bien, y aún así por eso se le reclama y le dice, por poco tuviste la palabra de Dios, tú te la sabes, tú la escribiste, tú tienes tu propia Biblia, tú tienes tus propios escritos, y por poco la tuviste. Entonces no nos confiemos en lo que dice la palabra de Dios. Esto, hermano, nos lleva a los pecados más atroces y más terribles. ¿Sabes por qué? Porque si tú dices, ya sé todo lo que dice la Biblia y lo hacemos, y caemos, nos volvemos transgresores de Dios. Porque tú ya sabes de la Biblia, ya lo sabes. Entonces no nos confiemos para no caer en estos errores. Punto número 2, hermano, que vamos a analizar, ¿verdad? El primero es por el descuido. Punto número 2 es que nuestro pecado nos encara, nuestro pecado nos confronta. El pecado que realizas, el pecado que realizo, ese pecado nos confronta. Nadie puede salirse con la suya. Nadie puede salirse con la suya y decir, no pasó nada. Tal vez a veces has cometido algún pecado que dices, ay, ojalá Dios se hubiera descuidado, hubiera visto lo que estoy haciendo. Es imposible. Dios no se va a descuidar. Dios no se va a olvidar de tu pecado, a menos de que lo confieses. Pero tu pecado ahí está presente. Es importante, por eso es muy importante estar a cuentas con Dios. Porque tu pecado te confronta. Nuestro pecado nos va a encarar. Nuestro pecado nos va a salir al acecho. A cada uno de nosotros. Entonces, nuestro pecado con cada uno de nosotros estará al frente de nosotros reclamando las consecuencias del pecado que ha ocurrido por lo que hemos cometido. Vamos a leer ahí, hermano, en el capítulo 12, versículo 13. 12:13, la palabra de Dios, ahí mismo, el segundo de Samuel, 12:13. Dice la palabra de Dios, entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, vamos a hablar otra vez. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirá porque confesó su pecado. Atención a lo que hizo David en el capítulo 11. ¿Qué quiso hacer David con su pecado? Quería cubrirlo. Quería cubrir su pecado. Había cometido el pecado. La Betsabé había quedado encinta, está esperando un hijo de David. Y ya vemos que David entonces manda a traer a su esposo para que pues entonces él se vaya con su esposa y todos piensan que es de Urías y no de David. Trata de cubrirlo y después ve que Urías no lo hace y quiere volver a cubrir su pecado. ¿Y qué hace? Manda a matar a Urías y quiere cubrir su pecado. Pero hermano, lo que podemos aprender de esto es lo siguiente, hermano. Un pecado te lleva a otro pecado. ¿Has oído la frase de una mentira te lleva a otra mentira? Pues si has mentido, yo creo que lo has comprobado.
¿verdad? Todos los que han mentido o hemos mentido, ¿verdad? Hemos comprobado de que una mentira nos lleva a otra cosa, ¿verdad? Y entonces ya por eso le decimos al patrón, ¿verdad? Y qué tal, pues es que no vine porque se murió mi abuelita, ¿no? Ah, pero pues si tú ya habías dicho que tu abuelita ya se había muerto, ah, pero es que era por la paterna, ¿no? Entonces, una mentira te lleva a otra mentira. Así mismo con el pecado. Un pecado, a otro pecado, a otro pecado, a otro pecado. Y es por eso que tu pecado te confronta, tu pecado te encarga. Entonces es lo peligroso de todo eso. Entonces, Dios perdonó a David, dijo, no morirás, pero hasta que David confesó su pecado, dijo, he pecado contra Jehová Dios. Vean que no fue desde que David no dijo esta frase en el momento de que estuvo con Betsabé. En ese momento, después de que Betsabé se retiró, no dijo, pequé contra Dios. Ahí no dijo nada. Cuando mandó a traer a Urias, tampoco dijo nada. Cuando se murió Urias, tampoco dijo nada. Hasta que lo confrontó su mismo pecado. Y fue el profeta a confrontarlo y dijo, pequé contra Jehová. Tu pecado te encarga. Cada uno de nuestros pecados, al fin y al cabo, saldrán a la luz, hermano. Ninguno se puede salir con la suya. Tal vez haya un pecado que se haya cometido y podemos llegar al engaño de decir, ay, creo que Dios ya me perdonó porque no pasó nada, no hay consecuencias, pero no es así, mi hermano. Tarde o temprano saldrán las cosas. Entonces, tu pecado, mi pecado nos confrontará. Hay que cuidar de esta parte y tener la idea de confesar nuestro pecado. Nada hay oculto delante de nuestro Dios. De verdad, nada. Dice que Dios mira, Dios mira todo. Nada hay que se escapa de la voluntad de Dios. Nada hay que se escape de la vista de Dios. Vamos a buscar un versículo. Te invito a que si te pierdas ahí en el segundo libro de Samuel, vamos a buscar en Apocalipsis 1:14. Quiero que resaltemos una de las cualidades que tiene nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es Dios. Una de las características que menciona Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Apocalipsis 1:14. Vamos a resaltar una de las cualidades que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual sabemos que también es Dios. Apocalipsis 1:14. Si lo tienes, hermano, puedes leerlo conmigo. Apocalipsis 1:14. Dice la palabra de nuestro Dios: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a ver esta cualidad interesante de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis que sus ojos eran como llama de fuego. Me llama la atención, ¿verdad? Porque menciona que Jesús tenía ojos de llama de fuego, así lo vio Juan. ¿Sí? Vamos a pensar un momento en eso, hermano. Las llamas, el fuego, la luz, ¿verdad? ¿Qué hace con la oscuridad? La saca, la disipa, ¿sí? Y ya nada puede esconderse en la oscuridad. ¿Sí? Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, tiene ojos de llama de fuego que aún ve en la oscuridad. Sus ojos son llama de fuego. Así que no hay pecado que podamos realizar nosotros que digamos, Dios no lo va a ver, Dios no lo vio. Sus ojos son llama de fuego. Él ve aún en la oscuridad. No hay nada oculto para nuestro Dios. Mi pecado, ahí está a la vista de Dios. Es por eso tan importante, mi hermano, confesar nuestro pecado. No es que vamos a confesar nuestro pecado para que Dios se entere de lo malo que hicimos. Él ya lo vio. Pero Él quiere que tú te arrepientas de tu pecado. Sus ojos como llama de fuego. Él ve aún en la más densa oscuridad. No hay pecado que nos salga a la luz con nuestro Dios. Nuestro pecado es así. Nuestro pecado nos encara. Nuestro pecado no se esconde delante de Dios. Es por ello que entonces
algo que David quiso hacer, esconder su pecado, esconderlo y cubrirlo con una cosa y cubrirlo con otra cosa, pero simplemente agravó y hizo más grande el pecado. Entonces vamos a pensar en esto. Tu vida y mi vida tienen que hacer que Dios sea glorificado. El que no traiga yo pecado cargado en mi vida. No hay pecado que no sea visible delante de la vista de Dios. Tal vez hemos caído en el engaño de poder decir, ya me salí con la mía y este pecado no pasó nada. Ahí está. No hagamos eso. Confesemos nuestros pecados delante de nuestro Dios para evitar caídas de gigantes, para evitar caídas de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra vida debe de estar, ¿verdad?, siempre visible delante de nuestro Dios. David entonces veíamos que él estaba ocultando su pecado. Él trataba de ocultarlo, pero vimos que no funcionó. El pecado entonces, hermanos, nos hace, ¿verdad?, estar mal delante de Dios. Debemos entender esto, que el pecado nos hace estar mal delante de nuestro Dios. El pecado, mi hermano, también tiene una cualidad muy interesante. Aparte de que no se puede esconder delante de Dios, el pecado es como la levadura. ¿Sí? En el Nuevo Testamento vas a encontrar que a veces cuando se mencionan ejemplos de la levadura, se refiere al pecado. ¿Han leído esta parte cuando Jesús les dice a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos? ¿Sí? La levadura es el pecado. ¿Sí? ¿Qué hace la levadura en la masa? La infla, se hace grande. Así es el pecado. Ajá. El pecado es como la levadura. Se hace grande. Empieza con algo pequeño y sigue creciendo hasta contaminar más cosas. Si lo teníamos aquí, pues ya se extendió a muchas cosas más. Entonces, el pecado afecta a otros. El pecado afecta a otros. Tal vez tú podrías decir, si el que pequé fui yo. Sí, tienes razón. Fuiste tú el que pecaste. Pero tus pecados traen consecuencias y afectan a otros. Afectan a más de uno. Afectan a muchos más. Vemos aquí, por ejemplo, a David, su pecado afectó de tal manera que hizo traer a Urías, lo hizo matar, ¿verdad? Vamos a pensar en todo lo que contaminó esta parte. Vemos aquí la historia, los que ya han leído esta historia, que hay una sentencia para David, que la violencia y la espada jamás se iba a ir de la casa de David. Estas son sus consecuencias personales, que aún así se extendieron a más de él, pero también se extendieron a otras personas. ¿Tú te imaginas a la familia de Urías llorando por su muerte? La Biblia no lo registra, pero vamos a pensar en la familia de Urías. Tal vez son una madre, hermanos, sobrinos, tíos, su misma esposa, Betsabé, dice que tuvo luto por él. ¿Te imaginas llorando por la muerte de Urías? Qué terrible, ¿no? Hasta allá llegaron las consecuencias del pecado de David. Fue terrible. Ahora tú te imaginas, ¿verdad?, el comandante de David, a Joab, ¿verdad?, que él dice que mandó a matar, lo puso hacia adelante a Urías y todo esto, ¿verdad? Ahora el pecado o la culpabilidad que cargaba Joab, por haber matado a matar a Urías, todo por obedecer al rey. Ahora, hermano, cuando mataron a Urías, ¿cómo fue la muerte de Urías? Si pusiste atención a la lectura. ¿Cómo fue la muerte de Urías? La palabra nos dice que los mandaron hasta el frente de lo más recio, de lo más fuerte de la batalla, para que ahí los mataran. Dice que los enemigos sacaron los flecheros y hirieron no nada más a Urías, sino a varios también. Varios murieron junto a Urías por cubrir el pecado de David. Vean qué grave, hermanos. El pecado se extiende a otros. Tal vez tú cometiste un pecado y no te das cuenta y no piensas que está afectando, pero sí afecta, hermano. Esto a nivel físico, material, terrenal. Pero sabes también, hermano, que el pecado afecta a nivel espiritual.
tu pecado también afecta a la iglesia de Cristo. Tu pecado afecta a los hermanos espiritualmente. Es terrible, hermanos, es terrible. El pecado es terrible, hermanos. Es como una plaga, es como la levadura que se extiende y contamina más cosas. Debilita a la iglesia de Cristo. Debilita a tus hermanos espiritualmente. Ustedes recuerdan esa batalla en donde, porque alguno de los hombres de guerra sustrajo anatema, ¿y qué fue lo que pasó cuando el pueblo de Israel quiso pelear otra vez? Fueron derrotados. ¿Y por qué? Por el pecado de uno de ellos, ¿verdad? No podían tener victoria espiritualmente, no podían tener victoria ellos como parte del pueblo de Dios por el pecado de una persona. Afecta muchísimo el pecado. Tal vez tú puedes decir, sí, pero pues yo pequé allá en mi casa, y bueno, es más, ni en mi barrio donde nadie me veía. Está bien, pero las consecuencias ahí están. Y el pecado que tuvo aquí David fue terrible, afectó a muchos, más allá de su familia. Mi pecado puede afectar más allá también de nuestra familia. Entonces busquemos, hermano, veamos y tengamos miedo también y amor a los demás, cuidándonos nosotros mismos también. Vamos entonces a ver que el pecado entonces afecta a muchos más. El pecado afectó tanto también en la familia de David, les mencionaba, que ahí en el capítulo 12, versículo 15, hay una persona más que está sufriendo por consecuencia del pecado de David. Vamos a darle lectura, hermano, versículo 15 del capítulo 12, 15. Dice la palabra de Dios, si lo tienes vamos a leerlo juntos. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Qué triste, ¿verdad? Ya los que, bueno, somos padres, vemos a nuestro bebé, a nuestro hijo enfermo, se siente feo, ¿verdad? Pero ahora imagínense que David cargando la consecuencia de decir, mi pecado está llevando a que el niño esté gravemente enfermo. Pobre bebé, agonizando por el pecado de David. Fue terrible, hermano, fue atroz. A veces podemos pensar, qué injusto es Dios. Muchos podrían pensar y decir, Dios es injusto, ese bebé, ¿qué culpa tenía? Era un bebecito, no tenía pecado, ¿qué culpa tenía? Podríamos nosotros juzgar de esa manera a Dios. Pero ese pensamiento es simplemente humano, hermano. ¿Y por qué te puedo decirlo así? Tal vez suena frío, tal vez decir, pobrecito bebé, ¿qué culpa tenía? Pero hermano, si Dios no utilizaba estas cosas, no podríamos aprender la gravedad del pecado. No podríamos entender qué tan grave es el pecado si no pasaran cosas de esa manera. Ahora, bueno, bien, sí, el bebé estaba mal e incluso murió ese bebé. Pero sabemos que de los tales es el reino de los cielos. Y él estaba en paz con Dios. La consecuencia era grave para David. Cargar con la conciencia de la muerte de un bebé por consecuencia de su pecado. El pecado contamina entonces gravemente, hermano. Entonces veíamos, punto 1, las caídas nos llevan por el descuido. Punto 2, nuestro pecado después nos encara. Vamos al punto 3, que son las consecuencias. Ahí con David empezamos a ver ya las consecuencias. Afectó a otros, afectó a su familia, afectó a ese bebé, pero vienen las consecuencias. Tu pecado te encara, tu pecado te incomoda porque el Espíritu Santo está en ti. Y en sí vemos que David confesó su pecado y David no murió. Entonces vemos que aunque nuestro pecado puede ser limpiado, nuestro pecado puede ser quitado, las consecuencias se quedan. Las consecuencias se quedan, hermano. Dice en el versículo 13 del capítulo 12, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Está bien?
pecado, lo confiesas, te perdono tu pecado, pero las consecuencias van a venir. Van a venir las consecuencias. Hay que tener consideración en esto, de que si nuestro pecado fue grave, si hay un pecado grave, Dios te perdonará si está bien, pero hay consecuencias. ¿Sabes, hermano? Una de las doctrinas que se está manejando hoy en día, en la actualidad, en muchas iglesias que solamente quieren resaltar del amor de Dios y hablan nada más de lo bueno de Dios y que Dios es amor y Dios te va a dar dinero, todo este tipo de situaciones y creencias que se están dando hoy en día, te hacen ver esta parte, o resaltan mucho esta parte. Sí, mi hermano, tú pecaste, pero tú ya no te preocupes, Dios está contigo, Dios es amor, no hay problema, Dios va a solucionar todo en tu vida, todo este tipo de cosas que engañan a las personas. Y sin darse cuenta, ¿sabes cuál es el pensamiento que empiezan a meter en las personas? Bueno, entonces no hay problema, pido perdón a Dios, se acabó, punto y aparte, a empezar de nuevo. Bueno, sí, pero no se está diciendo la otra mitad. Va a haber consecuencias. Y así como tú aceptas el perdón de Dios y Dios te va a perdonar y Dios está contigo y Dios te restaurará, pero también tienes que hacerte responsable de lo malo que venga en tu vida. Y si la misericordia y la gracia de Dios es grande y mayor, ¿verdad? Y Él te complace en su voluntad, te ayudará en las consecuencias. Pero las consecuencias están, hermano. Entonces muchos en día pueden tomar la postura de decir, pues no hay problema, Dios es amor, ya pequé, pido perdón, y así nos vamos en un círculo vicioso. No, hermano. Estas son las causas, estas son algunas de las razones por las que en nuestra vida debe de haber temor de pecar. Tener temor de pecar. No sabemos las consecuencias que vengan de nuestro pecado. No las sabemos. Si tú estás dispuesto entonces a recibir el perdón de Dios, que Él te perdone, te restaure, pero también estás consciente que van a venir consecuencias, pues entonces sigue pecando, no hay problema. Aunque no es la voluntad de nuestro Padre. Busquemos entonces tener una vida que glorifique a nuestro Dios. Y si el pecado se presentó, que acuérdense que en los hijos de Dios es diferente vivir el pecado que practicar el pecado, o pecar como la forma de los cristianos, de que ya no practicamos el pecado, pero que habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Entonces, las consecuencias son graves, que entonces vienen a afectar también a otras personas. En el versículo del 10 del capítulo 12, vamos a darle lectura juntos. Capítulo 12, versículo 10, dice la palabra de Dios, la sentencia para David: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. La sentencia para David: la espada no se apartará de tu casa. ¿Saben qué es lo que le pasó a David, hermano? David, después de todo esto, uno de sus hijos quiso matarlo. Imagínense, su propio hijo quiso matar a David. Este mismo hijo dice que tomó a sus esposas, a sus madrastras, y tuvo relaciones sexuales con ellas para humillar a su papá. Vean qué terrible. Otro de sus hijos violó a una de sus hermanas. Fue terrible, hermanos. Las consecuencias fueron terribles. David tuvo que huir del palacio porque su hijo lo quería matar. Se tuvo que ir a vivir con los enemigos del pueblo de Israel. Dice que David también estuvo ahí en todo ese tipo de cosas. Fue terrible la vida de David. Las consecuencias fueron atroces. Dios lo perdonó, pero las consecuencias ahí estaban. Entonces, también otra de las consecuencias es de que el bebé, veíamos que enfermó gravemente, pero en el versículo 18 del 12 dice: y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? El niño murió. Las consecuencias ahí estaban. Fue terrible. El pecado deja marca.
deja cicatriz en tu vida, en mi vida. Hay que tener cuidado de esta parte de cosas, hermano. La espada no se aparta. No podemos pecar y decir que no pasa nada, entonces, porque las consecuencias vendrán a cada uno de nosotros. Ahora, hermano, tal vez ahorita puedes decir, no, ¿cómo es que va a haber consecuencias? Dios es amor y va a perdonarme todo. No, entonces ese no es un Dios justo, porque hay consecuencias y no me perdonó del todo. Hace rato les decía que si pasa esto, es para que entendamos la gravedad del pecado. ¿Y sabes por qué es tan grave ese tipo de pecado? El pecado ese es tan grave porque blasfema el nombre de Dios. Blasfemamos el nombre de Dios. Pisoteamos el nombre de Dios por nuestro pecado. Se oye terrible todo esto, hermano, pero en verdad la salvación está. Dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si lo confiesas, si te apartas, ¿verdad? Entonces esto es tan grave porque blasfema el nombre de Dios. Vamos a buscar ahí en el versículo 14 del mismo del capítulo 12, 14. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todo juntos. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Se imaginan? David, su pecado hizo que se blasfemara el nombre de Dios. ¿Te imaginas un hombre que de momento agarra y está en su trabajo, ¿verdad? Y por cierta razón o por alguna otra cosa cae en pecado? ¿Qué es lo que van a empezar a decir sus compañeros? ¿Y estos son los cristianos? ¿Y ese es el aleluyo? ¿Y así se portan ellos? No, por eso yo no me hago cristiano, para ser igual, si es peor que yo. Mira todo lo que hacen. Ni es cierto, ¿verdad? ¿Qué pierden ahí el tiempo en la iglesia? Estás haciendo que el nombre de Dios se blasfeme. Hacemos que el nombre de Dios se blasfeme. Tengamos cuidado, hermano. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestra vida. El pecado es atroz, hermano. Como vemos, no nada más te afecta a ti. Te afecta a familia, te afecta a tus familiares, afecta a muchas cosas. Tengamos cuidado entonces en la forma de conducirnos cada uno de nosotros. Entonces, hermano, todo tendrá un fin si se usa del arrepentimiento verdadero. Dar frutos que verdaderamente reconozcan que estamos arrepentidos. Para terminar, hermano, si en nuestra vida hemos cometido un pecado terrible que ha contaminado a otros, si hemos tenido un error que hemos hecho que el nombre de Dios sea blasfemado, tenemos la oportunidad, el privilegio y la obligación de limpiar el nombre de Dios. ¿Y puedes hacerlo? Tal vez tú puedas decir, ya es muy tarde, ya tengo mal testimonio con mis vecinos, con mis amigos, con mi familia, pero nunca es tarde. ¿Cómo podemos hacer un impacto en las demás personas que no conocen de Dios? En la última vez que prediqué, hace 15 días, veíamos que hay mucha gente que se porta educadamente y no es cristiana. Y hasta pensamos que es cristiana y nos encontramos o nos sorprendemos que no son cristianos, porque son bien educados, tienen buenas costumbres y demás, ¿sí? Pero la diferencia se hace en que ellos dicen ser los buenos educados, y la diferencia está en que tú dices, yo soy así por Dios. Ahí es donde hacemos una diferencia. Y si el nombre de Dios se ha blasfemado por nuestra situación o por algún pecado, en que tú te acerques a cierta persona y le digas, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que dije, perdóname por esto, perdóname por aquello, ahí marca una diferencia bien grande, mi hermano, y haces que el nombre de Dios se limpie otra vez. Porque no todos y no muchos están dispuestos a hacer eso, y tú sí, porque eres hijo de Dios. Y limpiemos el nombre de Dios para glorificar su nombre. Entonces, mi hermano, vamos a glorificar a nuestro Dios con nuestra forma de vivir y con la forma en la que nosotros podamos estar con nuestro Dios.
porque nuestro final es glorificar y alabar el nombre de Dios. Vamos a ver, hermano, por favor, por último, el versículo 21 del capítulo 12. Terminamos. Te pido que te pongas de pie, si puedes hacerlo, te pongas de pie y vamos a leer todos juntos este versículo 21 del capítulo 12, ahí en 1 de Samuel. Nuestra hermana Betsabé, perdón por Alain, que está ayudando a proyectarlo, pero si lo tienes en tu Biblia te lo agradecería mucho. Dice la palabra de Dios en el versículo 21: y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Hermano, vamos a dar una explicación a esto. La gente le dijo: ¿qué haces? ¿Verdad? ¿Estás loco? ¿Cómo es que ya te levantas como si nada y estás bien con tu Dios? ¿Por qué haces ese tipo de cosas? Si tú haces lo que yo te mencionaba hace rato, ¿verdad? Muchos se van a decir: ¿estás loco? ¿Por qué pides perdón? Pues así ya déjalo. No, ay, tú que le haces caso, no hagas esto, no hagas aquello, ¿verdad? Te van a decir: ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Qué es esto que haces tú? Pues ahí es tu oportunidad para limpiar el nombre de Dios. Lo hago, podrás responder, lo hago para que Dios sea glorificado. Hermano, entonces tú y yo vamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios en todo lo que hacemos. Hermano, tengamos cuidado y recordemos, para no caer, ¿verdad? Punto número 1, no descuidarnos. Y si nos descuidamos, está el pecado. Y el pecado, punto número 2, nos encarga. Y punto número 3, hay consecuencias. Evitemos toda esta tragedia en nuestra vida, teniendo cuidado y no estando en ocio en nuestras vidas. Tengamos una mente ocupada para nuestro Dios. Y recordemos, como empezamos, mente desocupada, taller de Satanás. Tengamos nuestra mente ocupada para la gloria de Dios. Me rodeas con tu gracia, tu